Hola, ¿cómo están? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por estar aquí en Una Historia, un café, con temas que tienen que ver con nuestra historia. La historia es realmente una fuente de identidad. Y quiero presentar hoy a nuestro invitado. Nuestro invitado es un máster en Historia, también es licenciado en Historia, actualmente también labora en el Departamento de Historia y también tiene la función que es el coordinador de investigación de la maestría en Historia Social y Cultural. Me refiero al máster Óscar Zelaya Garay. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Mucho gusto, estimado amigo Arnulfo. Gracias de nuevo por invitarme al programa Historia un Café, y estamos dispuestos a vertir nuestros conocimientos relacionados a un tema muy específico. Así es. Y el tema específico del que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver mucho con la investigación que hace constantemente el maestro Zelaya, los testamentos como fuente de historia social. Ahí él lo va a ir desglosando y explicándonos qué interesante es esto, porque el maestro Óscar Zelaya pues, tiene varias publicaciones. Él está también constantemente investigando, trabajando con fuentes primarias, y este trabajo es importante porque incluso con nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, de escucharlo, junto con todos los profesores y estudiantes de la carrera de Historia. Me impresionó bastante ese tema de estos testamentos como fuente de historia social, y por ahí pues él va a mencionar a un personaje que tiene que ver mucho en nuestra historia. Pero bueno, dejémoslo aquí en manos del maestro Óscar Zelaya. Muchas gracias. ¿Pueden poner la primera? Claro, la primera imagen. Nos compartió unas imágenes y para ir trabajando un poco. Sí, lo que abordaremos el día de hoy está relacionado con los testamentos como fuentes para la historia social de Honduras. El tema es los notables. Pedro Mártir de Zelaya en el siglo XVIII, 1797. ¿Por qué nosotros hemos elegido a Pedro Mártir de Zelaya como fuente principal para poder demostrar que nos pueden servir estos documentos que se encuentran en un archivo para la historia colonial de Honduras o poscolonial? Es independientemente de las épocas, pero lo importante es demostrar que un archivo es una fuente, o mejor dicho, un documento es una fuente primaria para establecer un determinado periodo de la historia de Honduras, y en este preciso momento o espacio cronológico es el siglo XVIII. Notable. ¿Qué es un notable? De acuerdo a la definición de Waldman, los notables son personajes importantes de una época determinada. Entonces solo tomamos en cuenta una sola persona porque Pedro Mártir de Zelaya pertenecía a una élite dominante en el siglo XVIII. Entonces lo hemos tomado a él como un ejemplo, y precisamente lo que hemos tomado de él es el testamento. Como podemos observar aquí, ¿cuál va a ser el objetivo en este momento de nuestra plática? Prácticamente es demostrar, como lo dijimos anteriormente, que el testamento es una fuente primaria para poder reconstruir la vida social de un personaje o familias. En ese aspecto podemos decir el tipo de costumbre, la religión que practicaban, la sociedad, los grupos familiares, las herencias, a quién se heredó, los testaferros, las albaceas testamentarias, cuáles eran sus bienes, cuántos bienes materiales dejaron, y otro aspecto muy importante que es muy íntimo para el testador, dónde va a ir su alma una vez que fallece, ¿verdad? Porque es un aspecto fundamental en la mayoría testamentarias, el recaudo en primer lugar de sus bienes de carácter material, y posteriormente ese temor. Una vez que las personas fallecen,
dónde va a ir su alma. Entonces él establece una serie de condiciliums y ítems desde ese punto de vista para ir estableciendo cómo va a dejar, quiénes van a administrar al final sus bienes, dónde van a estar ubicados sus bienes, quiénes van a ser sus herederos. Por favor, la siguiente. La del resumen, sí. Del resumen, por favor. Sí. Pero no solamente son esa disposición testamentaria, sino que también un testamento me puede dar a conocer cuál es la red familiar que en el transcurso del siglo XVIII, por lo menos hasta su muerte en 1796, cómo se fueron conformando las familias. Porque quisiera decir que Pedro Mártir de Celaya, como notable, también conformó una red familiar o élites, donde ellos pues, se distribuían el poder económico, el poder político, el poder social. Por eso eran figuras fundamentales y trascendentales en ese momento. Posteriormente daremos a conocer, ¿verdad?, quiénes fueron esa red familiar en el Real de Minas de Tegucigalpa. Quisiera aclarar que los notables no solamente pertenecían al Real de Minas de Tegucigalpa, sino que pudo haberse dado también en un espacio geográfico, ya sea en el sur, Choluteca, ya sea en el occidente, en Gracias, o cualquier otro espacio geográfico de la provincia de Honduras, existían los notables, pero por una cercanía a donde vivimos y por una curiosidad del testamento de Pedro Mártir de Celaya, decidimos trabajarlo. Pedro Mártir de Celaya nació entre 1726 y 1730 del siglo XVIII. Así es. Que es interesante estos personajes, como usted menciona a Pedro Mártir de Celaya, porque es un personaje que de una u otra forma marcó mucho en la historia de Tegucigalpa. Tenemos aquí los testamentos como fuentes para la historia colonial. Ya prácticamente hemos abordado esta parte, ¿verdad? ¿Se llama la siguiente? Ahí especifica más que todo la fe que profesaban, los herederos, por ejemplo, si tenían hijos naturales, o si eran hijos reconocidos, la familia, el parentesco y cómo distribuían todos los bienes, ¿verdad? Ahora, quisiera especificar lo siguiente en cuanto a la estructura del testamento de Pedro Mártir de Celaya. La estructura del pensamiento o la estructura del testamento de Pedro Mártir de Celaya prácticamente se divide en dos aspectos, los espirituales y patrimoniales. Todo testamento del siglo XVIII, y después posteriormente siguió las líneas, no es una obligatoriedad lo que yo voy a decir en cuanto a los testamentos, pero sí aparece en el de Pedro Mártir de Celaya. El testamento le especifica lo espiritual. En primer lugar, su fe religiosa, católico, apostólico y romano. El público podrá preguntarse, bueno, pero ¿no existía otra religión? No, porque recordemos que cuando los europeos llegan a América, la iglesia imperial es la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, la iglesia católica, apostólica y romana introduce, a través de un concilio mexicano realizado en el siglo XVI, la formulación de testamentos en América. Entonces, espiritual significa, por ejemplo, yo, Pedro Mártir de Celaya, ¿verdad?, vecino del Real de Minas de Tegucigalpa, y empiezo a enunciar quiénes son mis padres y si tengo hijos, ¿verdad? Por ahí comienza siempre. Y posteriormente, en lo espiritual, él dice que se encomienda a Dios Todopoderoso y hace mención entonces desde el punto de vista de la Virgen María, de su casto esposo San José,
de San Miguel Arcángel. Recordemos que la iglesia actualmente, la iglesia catedral es San Miguel, ¿no?, que es el santo patrono de Tegucigalpa, así como la Virgen Inmaculada Concepción es la patrona de Comayagüela. Menciona también a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios a través de la Trinidad, y a todos los santos y vírgenes que existen. Es una conexión, ¿eh? Sí, es una conexión porque esa es la parte toda espiritual que establece el testamento, ¿verdad? Porque él lo que quiere en un determinado momento es estar en paz. Esa es la parte interesante del testamento, que es la parte interior del ser humano, de Pedro Mártir de Celaya, o al igual pudo haber sido otro notable, hombre o mujer, ¿verdad?, que van a especificar esa parte de fe, ¿verdad? Inclusive él establece como notable dónde va a ser enterrado, y fue enterrado en el atrio de la Catedral de San Miguel. Y con, ¿verdad?, haciendo honor a su seráfico padre San Francisco de Asís, fue enterrado con el hábito de San Francisco de Asís. E inclusive, cuando él revoca su testamento, en una parte de él dice que sea llevado por los más pobres, ¿verdad?, de Tegucigalpa, para ser enterrado, pero después lo revoca y les iba a pagar 50 pesos plata. Pero eso después él lo quita. Bien, esa es la parte, todo lo relacionado a lo que es lo espiritual. Ahora viene lo carácter patrimonial. Ahí estamos. El carácter patrimonial es el patrimonio que él va a dejar. Y por norma general, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a dejar son sus haciendas, porque tenía haciendas, recordemos, tenía minas en Yuscarán, tenía fundados capellanías laicas, obras pías, herencias, inclusive en lo patrimonial, para poder, inclusive que está relacionado con lo espiritual, él especifica que dejará libre a sus esclavos. Entonces, a cada uno de ellos le va a dejar, por ejemplo, una propiedad, un caballo, la mejor silla de montura que él tiene, labrada en plata. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, para decirle al público, que esos elementos nosotros como historiadores los vamos tomando en cuenta para ir armando, para ir viendo cuál era el contexto en el cual estas personas se movían y estaban ahí, ¿no? Entonces él va dejando prácticamente todos los bienes. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio, ¿no? Porque debe dejar en recaudo los bienes materiales, y en cierta medida, cuando antes existía el purgatorio, las almas iban al purgatorio. Entonces el estadio del alma de Pedro Mártir de Celaya debe ser muy rápida en el purgatorio. Claro está, todos estos bienes que ellos dejan, hay un testaferro o un albacea testamentaria. Y la albacea testamentaria al final de Pedro Mártir de Celaya fue Esteban Travieso. Y si para recordarle al público, Esteban Travieso fue el esposo de María Lastiri, que posteriormente tuvo sus nupcias con José Francisco Morazán Quesada. Entonces, prácticamente él lo que está haciendo es dejando sus bienes. Esa es la parte patrimonial. Yo podría decir también lo siguiente: dentro de la parte patrimonial hay otros elementos interesantes, porque al formar capellanías hay que hacer la diferencia entre una capellanía laica y una capellanía religiosa. Él deja como capellán a Joseph Simón de Celaya, que era, ¿verdad? Sí. Y conectado con la catedral de Tegucigalpa, sí, ¿no?
y también deja una capellanía laica a un sobrino. Entonces, ¿por qué lo deja así? Porque las capellanías religiosas, manejadas por religiosos, él deja en recaudo de ellos bienes materiales, y las capellanías laicas son también para cuestiones de orden, de ofrendas, para que le recen las misas a perpetuidad, ¿no? También están las obras pías, que las obras pías son para obras de caridad. Interesante. Incluso miramos acá una imagen, a ver si la ponen, acerca de las cantidades, por lo menos para esa época, sí. Quizás un poco antes de las conclusiones, que son impactantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, maestro dice... Antes de esa. Antes de esta, la anterior. Antes de las conclusiones. Ahí tenemos. Entonces, otro elemento bueno, se reparten los bienes. O sea, todos los bienes deben ser repartidos, ¿no? Para que Pedro Mártir de Celaya, para decirlo en otros términos, vaya tranquilo al cielo, ¿no? Allá con San Pedro, está ahí. Bien. Lo hacemos en términos coloquiales, desde ese punto de vista. Pero también otro elemento que sirve de analizar el testamento es que es un testamento hológrafo. ¿Qué significa un testamento hológrafo? Un testamento hológrafo significa que él, de puño y letra, coloca la fecha y lo redacta. Lo redacta. No hay una segunda persona que lo redacte, sino que él, en su sano juicio y entendimiento, redacta el testamento hológrafo de puño y letra. Entonces él va escribiendo, va describiendo, pero este tipo de testamento debe ser presentado a un alcalde. Pero en el caso de que el alcalde no está, entonces lo hace un alcalde ordinario de primera o segunda nominación. ¿Y cuál es la característica de un alcalde de primera o segunda nominación? Son los que se encargan de asuntos de policía, son los que se encargan de asuntos de carácter civil, y como no está ese alcalde, entonces va un alcalde ordinario quien da fe. Además se presentan 2 o 3 testigos. Entonces, por eso es hológrafo, porque también hay otro tipo de testamento que es oculto, que se escribe y se sella, y hasta la hora de la muerte, o cuando ya ha muerto, ¿verdad?, el testador, entonces es abierto y se lee. Quisiera hacer esa aclaración. Él se aseguró de que todos esos bienes fueran por lo menos distribuidos como él creía conveniente, ¿no? Cuando Arnulfo, cuando él hace el testamento, las personas que son testigos, por ejemplo, Esteban Travieso era sobrino de él. Entonces siempre buscaban personas de las mismas familias, y los testigos eran parientes. O sea que desde ese punto de vista, como se dice coloquialmente, amarra. Pero hay una situación, porque la facultad del testaferro o la albacea testamentaria, él puede tramitar, vender, cambiar o permutar, ceder, ¿verdad?, los bienes. O sea que la albacea testamentaria tiene el poder de distribuir una vez, ¿verdad?, el testador muere, puede hacer la distribución como la última fe, el último mandato, como también no lo puede hacer. Nadie puede quedar, desde ese punto de vista, ¿quién va a dar fe? El difunto no lo puede hacer. ¿Quién va a dar fe posteriormente? Pero por norma general, por eso son parientes, todos son parientes, amigos cercanos y colaboradores, para que su última disposición testamentaria sea entonces, ¿verdad?, desde ese punto de vista, cumplido sus deseos. Maestro Zelaya, y se podría decir que, bueno, viendo aquí la imagen que usted nos planteaba, nos compartió, acerca de cantidades, o sea, si puede ver esa imagen, por ejemplo, donde dice, habla de la herencia que deja a sus hijos naturales y esposos,
y otras personas de confianza fue de 5.700 pesos. Creo que los donó a las iglesias, como usted mismo lo comentaba, y sus haciendas, que tenían un valor de 11.500 pesos, se calcula más o menos 85.900 pesos. O sea, hoy día eso sería una fortuna. Digamos, en esta parte de las conclusiones, tenemos que son 59 ítems, más los que él abolió o quitó. Porque hay una parte del documento, no lo quise tocar, ¿verdad? Hay parte del documento donde él deja, esos ítems son como los puntos fundamentales de cada uno, de los 59 más puntos del testamento, ¿verdad? Pero entonces él los va a eliminar, los va a cambiar, ¿verdad? Porque tiene esa potestad. Si pudieran ampliar, por favor, las conclusiones. A veces nos pone en pantalla, ahí está. Bien, en pantalla. Por ejemplo, entonces, todos esos, lo que hablábamos anteriormente, ¿a quién le va a dejar sus bienes materiales? Entonces, es muy raro, porque yo he visto otros testamentos. Es muy raro que en los testamentos den con mucho detalle a quién va dirigido. Por ejemplo, ahí va dirigido a sus hijas, ¿verdad? Va dirigido a algún tipo de familiar, entonces están todas las donaciones, van dirigidos a lo que dijimos anteriormente, las capellanías. Hay un elemento muy importante a la Iglesia de los Dolores, a la Iglesia de San Miguel, a la Inmaculada Concepción, San Francisco, el Calvario. Prácticamente casi todas las que tenemos. O sea, todo lo que conlleva el circuito de las iglesias de la actual Tegucigalpa, les deja bienes, ¿verdad?, materiales, y les deja sus joyas, ¿verdad?, en determinado momento, más las capellanías laicas, ¿verdad?, que las capellanías laicas generan dinero porque son haciendas, producen, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos él los va dejando, ¿verdad? Entonces va dejando también a sus familiares, a sus hermanas, ¿verdad? Pero al único que no le deja, y es interesante, a Joseph Simón de Celaya, no le deja. Joseph Simón de Celaya, como tú dijiste, ese era el cura párroco, ¿verdad? Cura párroco, ¿verdad?, de la iglesia de San Miguel, que él con su propio pecunio, con sus propios fondos, la erigió. Entonces nos damos cuenta de que sí era una familia, ¿verdad?, con poder económico, con poder político, con poder social. Entonces, y es interesante porque lo que tú acabas de mencionar, la cantidad, paga más de los 100,000 pesos plata, y eso que no pude dar con otro tipo de información. Por ejemplo, dijimos al inicio que él era hacendado minero. El ganado, cuánto ganado mayor tenía, ya sea vacuno, caballar, porcino o menor, que son gallinas, cerdos y todo eso, cuánto pudo haber tenido en las ganancias, o tal vez en los ingenios de producción, no de caña. En este aspecto me estoy refiriendo a los ingenios mineros, a los hornos de minería, porque él era minero, era presidente de una asociación de mineros del Real de Minas. Entonces no encontramos la cuantificación también en relación o con relación a ese otro tipo de bienes materiales. Inclusive cuando se hacen los testamentos, es interesante, te cuentan teja por teja, adobe por adobe, qué otros bienes tienes, si tienes ropa, si tienes alhajas, si tienes mesas, si tienes monturas, todo tipo de objetos te lo cuentan, pero aquí no encontré en este tipo de testamento. Así es. Pero la cantidad que te dice sí es una cantidad
bastante grande para la época. Maestro, aquí tenemos, usted nos comparte este documento, ¿verdad? Sí. Que realmente surge en relación a este trabajo. Es un boletín de la maestría en Historia Social y Cultural. Una publicación del año 1, número 1, de julio-diciembre del 2024, donde, pues, obviamente usted expone su trabajo, los testamentos como fuentes para historia social, los notables Pedro Mártir de Celaya. Así que aquí están, vamos a decirlo así, más desglosado, más completo, ¿no? Sí, lo puede mostrar. Es un historia crítica. Es un boletín de la maestría en Historia Social y Cultural. Es el primer volumen. Ahí puede encontrarse mayor información e inclusive incentivamos a todos los historiadores, historiadoras y estudiantes para que puedan participar, y darle vida al boletín de Historia Crítica, ya a través de las diferentes redes que tiene la maestría. Están los requisitos de publicación, aceptamos los artículos, los invitamos, los incitamos que si tienen algún artículo lo puedan escribir, para así entonces que se cumpla realmente el conocimiento de la historia, que es la difusión, la publicación del conocimiento. Oye, y aquí usted como dando un ejemplo, ¿no? Inició con esta publicación, y sí, creo que eso es muy importante, porque para iniciar a hacer este tipo de labor es bastante difícil, pero mira, aquí está este trabajo concreto como producto de la maestría en Historia Social y Cultural, con esta revista de Historia Crítica, boletín de la maestría en Historia Social y Cultural, que vale la pena pues leerlo y conocer un poco más acerca de este personaje Pedro Mártir de Celaya, ¿no? Y vamos a seguir hablando de estos personajes, y siempre pues a mí no me resta más que darle las gracias, maestro, por haber aceptado nuestra invitación, y siempre invitado. O sea, el maestro Celaya lo estamos invitando constantemente, y él, si puede, agenda, y aquí está, pues, o sea, siempre nos acompaña con sus temas de investigación, y que pues son esos aportes que nos ayudan a entender mejor, que, como él bien lo dijo, tiene que ver un poco con la época colonial, la época republicana, y nos da un contexto acerca de la situación económica, política, social, bueno, hasta religiosa de la época. Sí. Mensaje final, maestro, a todos los que nos ven. No, el mensaje final es que es una fuente primaria, y así como una fuente primaria que es un testamento, hay otras fuentes primarias que nos pueden servir para la construcción. Ese rompecabezas que tenemos sobre la historia de Honduras, que hay que irlo conformando, y los incitamos a investigar, los incitamos a participar en el boletín, y los incitamos también a participar en este tipo de programas que nos amplían el conocimiento y llegan a un público, ¿verdad?, de diferente nivel, no solamente de carácter académico universitario, sino de carácter general. ¿Dónde están ubicados, maestro, para que...? La maestría en Historia Social y Cultural está ubicada en el 4º piso del edificio 1847. Se atiende desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Están total. Bueno, y a ustedes, pues gracias por estar siempre pendientes de nuestro programa de Una Historia, un Café, con estos temas tan interesantes de estos historiadores que son parte de nuestra universidad. El maestro Óscar Celaya, pues también es profesor del departamento y la carrera de Historia. Ya tiene toda una amplia trayectoria en la investigación histórica, y que de alguna forma pues él ha formado generaciones que tienen que ver mucho con la ciencia histórica. Esperamos que lo hayan disfrutado. Seguimos construyendo esta historia. La historia, siempre recordemos, es fuente de identidad. Gracias por estar con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en el siguiente programa, y que tengan un feliz día. Hasta pronto.